La anciana vivía sola en su casa desde la muerte de su esposo. Cuando un grupo de niños descubrió lo que hacía cada día en el parque, decidieron visitarla. Doña Carmen era una figura bastante conocida en el vecindario, siempre con su chal marrón y su sombrero de ala ancha. Cada tarde, se sentaba en el mismo banco del parque, sacaba un cuaderno y escribía con dedicación. Los niños del barrio la observaban desde lejos, intrigados por lo que hacía. Un día, Pedro, el mayor del grupo, sugirió que se acercaran más para descubrir qué escribía. Con cautela, se escondieron detrás de unos arbustos y la vieron escribir y luego suspirar profundamente mientras miraba al cielo. La curiosidad pudo más y decidieron visitarla al día siguiente. Cuando doña Carmen llegó al parque y se sentó en su banco habitual, los niños se le acercaron tímidamente. Ella levantó la vista y les sonrió con amabilidad. «Hola, niños. ¿Puedo ayudarles en algo?», preguntó con voz suave. Pedro, armándose de valor, respondió: «Hola, doña Carmen. Nos preguntábamos qué es lo que escribe cada día». La anciana los miró sorprendida, pero luego su expresión se suavizó. «Escribo recuerdos de mi vida con mi esposo», dijo, acariciando el cuaderno. «Fue una manera que encontré de sentirlo cerca desde que él falleció». Los niños se miraron entre sí, conmovidos por la historia de doña Carmen. Decidieron que querían saber más sobre ella y su vida. Así comenzó una inesperada amistad entre la anciana y los niños del barrio. A medida que pasaban los días, doña Carmen les contaba historias de su juventud, de cómo había conocido a su esposo y de las aventuras que habían vivido juntos. Los niños escuchaban fascinados, sintiendo que esas historias eran como páginas arrancadas de un libro de aventuras. Un día, mientras doña Carmen narraba uno de sus relatos, su semblante cambió a uno más preocupado. Los niños lo notaron y le preguntaron qué le pasaba. «Niños, hay algo que debo contarles», comenzó, su voz temblando ligeramente. «El alcalde ha decidido demoler mi casa para construir un edificio de oficinas. No sé qué hacer, esa casa es todo lo que tengo, está llena de recuerdos de mi esposo». Los niños, al escuchar esto, se sintieron indignados. No podían permitir que doña Carmen perdiera su hogar. Pedro, siempre el líder, propuso: «Doña Carmen, no se preocupe, la ayudaremos a salvar su casa. Debe haber algo que podamos hacer». La anciana los miró con lágrimas en los ojos, conmovida por su bondad y determinación. «Gracias, niños. No sé cómo podrían ayudarme, pero cualquier intento será apreciado». Y así, los niños se embarcaron en una misión para salvar la casa de doña Carmen. Sabían que no sería fácil, pero estaban decididos a encontrar una solución. Comenzaron a investigar, preguntando a los vecinos si sabían algo que pudiera detener la demolición. Durante su búsqueda, descubrieron que el alcalde, don Ramiro, era conocido por sus proyectos de construcción a costa de desalojar a los residentes más vulnerables. Sin embargo, también encontraron un rayo de esperanza. Una antigua ley del pueblo establecía que cualquier propiedad con valor histórico no podía ser demolida sin un proceso de revisión y aprobación especial. La pregunta era, ¿cómo podían demostrar que la casa de doña Carmen tenía valor histórico? Decididos a ayudar a doña Carmen, los niños empezaron a investigar la historia de su casa y su esposo. Se reunían cada tarde después de la escuela en la pequeña biblioteca del pueblo, buscando entre archivos antiguos y hablando con los vecinos más viejos del barrio. La casa de doña Carmen, una encantadora vivienda de estilo colonial, había sido construida a principios del siglo XX. Se decía que había sido el hogar de un famoso artista local, pero los registros eran escasos. Los niños sabían que necesitarían algo más concreto para demostrar su valor histórico. Un día, Marta, la más joven del grupo, tuvo una idea. «Doña Carmen, ¿ha revisado todos los viejos documentos y pertenencias que tiene en su casa? Tal vez haya algo que podamos usar para demostrar su importancia». La anciana reflexionó por un momento. «Tengo algunas cajas con cosas viejas en el ático. Nunca las revisé detenidamente porque son de hace muchos años, pero tal vez encuentren algo útil». Esa misma tarde, los niños se dirigieron a la casa de doña Carmen y, con su permiso, comenzaron a revisar las cajas en el ático. Era un lugar polvoriento, lleno de recuerdos olvidados. Encontraron cartas antiguas,
fotografías descoloridas y algunos objetos personales que pertenecían al esposo de doña Carmen, don Fernando. Entre los papeles, Pedro encontró un viejo álbum de fotos. Al abrirlo, se sorprendieron al ver fotografías de don Fernando con varias personalidades importantes de la época, incluyendo a artistas, escritores y políticos. Era evidente que don Fernando había sido una figura notable en la comunidad. «Esto es increíble», dijo Pedro, mostrando las fotos a los demás. «Debemos encontrar más información sobre don Fernando y su influencia en el pueblo». Animados por su descubrimiento, los niños decidieron hablar con los vecinos más viejos del barrio, aquellos que podrían recordar más detalles sobre don Fernando y su época. Empezaron con doña Pilar, una mujer de 90 años que había vivido en el pueblo toda su vida. Don Fernando era un hombre muy querido y respetado, les contó doña Pilar, con una sonrisa nostálgica. Era conocido por su generosidad y su talento artístico. Su casa era un punto de encuentro para muchos artistas y pensadores de la época. Sin duda, tiene un valor histórico importante. Con esta nueva información, los niños sintieron que estaban más cerca de su objetivo. Sabían que necesitaban algo más concreto para presentar un caso sólido ante las autoridades del pueblo. Decidieron buscar en los archivos municipales, donde esperaban encontrar registros oficiales que respaldaran su historia. La visita al ayuntamiento no fue fácil. Los niños tuvieron que convencer a la secretaria de que les permitiera acceder a los archivos. Después de varios intentos, lograron que la secretaria, doña Isabel, les dejara revisar los documentos antiguos. Pasaron horas buscando entre montones de papeles polvorientos. Finalmente, encontraron lo que buscaban. Un registro que confirmaba que la casa de doña Carmen había sido un centro cultural importante en la década de 1940, frecuentado por artistas y figuras públicas de renombre. Con esta prueba en mano, los niños y doña Carmen sabían que tenían una oportunidad real de salvar la casa, pero aún necesitaban presentar su caso de manera oficial. Decidieron organizar una reunión con el alcalde y el consejo municipal para mostrarles las pruebas y argumentar por qué la casa debía ser preservada. El día de la reunión, doña Carmen se sintió nerviosa, pero también determinada. Con la ayuda de los niños, había preparado una presentación detallada, llena de fotos, documentos y testimonios de los vecinos. Los niños la acompañaron, listos para apoyar su causa. El alcalde, Ramiro, se mostró escéptico al principio, pero a medida que doña Carmen y los niños presentaban sus pruebas, su expresión cambió. Los miembros del consejo municipal también parecían impresionados por la cantidad de evidencia que habían reunido. Finalmente, después de una discusión acalorada, el alcalde y el consejo municipal acordaron revisar el caso con más detalle. Prometieron visitar la casa de doña Carmen y hablar con más vecinos antes de tomar una decisión final. Los niños y doña Carmen salieron del ayuntamiento sintiéndose esperanzados. Habían logrado mucho más de lo que habían imaginado, pero sabían que aún quedaba trabajo por hacer. Debían asegurarse de que la comunidad apoyara su causa y demostrara al alcalde que la casa de doña Carmen era un tesoro invaluable para el pueblo. La noticia de la posible demolición de la casa de doña Carmen y los esfuerzos de los niños para salvarla se extendió rápidamente por el pueblo. Muchos vecinos, conmovidos por la dedicación de los niños y la historia de doña Carmen, comenzaron a unirse a su causa. Se organizó una reunión comunitaria en la plaza del pueblo. Decenas de personas asistieron, ansiosas por saber más y apoyar a doña Carmen. Pedro, valientemente, subió al estrado improvisado y habló al público. «Doña Carmen ha vivido en su casa durante décadas», dijo, su voz fuerte y clara. «Esa casa no solo es su hogar, sino también un lugar lleno de historia y recuerdos. No podemos permitir que el alcalde la destruya para construir un edificio de oficinas». La multitud aplaudió y murmuró en acuerdo. Luego, doña Pilar, con su bastón en mano, subió al estrado para contar su historia. «Recuerdo cuando don Fernando y doña Carmen organizaban reuniones artísticas en su casa», dijo, sus ojos brillando con nostalgia. «Era un lugar donde todos nos reuníamos para compartir ideas y disfrutar del arte. Esa casa es una parte importante de nuestra historia». Más vecinos subieron a hablar, compartiendo sus recuerdos y testimonios. La reunión comunitaria se convirtió en una manifestación de apoyo a doña Carmen y su hogar. Se decidió formar un comité de vecinos para defender la casa y presentar una petición formal al alcalde.
Los niños, liderados por Pedro, Marta y los demás, trabajaron incansablemente para recolectar firmas y testimonios. Se reunieron con periodistas locales para asegurarse de que la historia recibiera la atención necesaria. Querían que todo el mundo supiera lo que estaba en juego. Doña Carmen, por su parte, se sintió abrumada por el apoyo de la comunidad. Nunca había imaginado que tanta gente se uniera a su causa. Los niños se habían convertido en sus héroes, y ella estaba profundamente agradecida por su valentía y determinación. Finalmente, el día de la visita del alcalde y el consejo municipal llegó. La casa de Doña Carmen estaba lista para recibirlos, con todos los documentos y pruebas organizados meticulosamente. Los vecinos también estaban allí, listos para mostrar su apoyo. El alcalde y los miembros del consejo recorrieron la casa, escucharon los testimonios y revisaron los documentos. Al final del recorrido, se reunieron con Doña Carmen y los niños en la sala de estar. «Hemos visto y escuchado mucho hoy», dijo el alcalde con una expresión pensativa. «Es evidente que esta casa tiene un valor histórico y emocional significativo para nuestra comunidad. No tomaremos una decisión a la ligera». Después de varias semanas de deliberación, el alcalde y el consejo municipal tomaron su decisión. En una ceremonia pública en la plaza del pueblo, el alcalde anunció: «Después de revisar toda la evidencia y escuchar a nuestra comunidad, hemos decidido que la casa de Doña Carmen no será demolida. En lugar de eso, será reconocida como un sitio histórico y preservada para las futuras generaciones». La multitud estalló en aplausos y vítores. Doña Carmen, con lágrimas en los ojos, abrazó a los niños que habían hecho posible este milagro. «Gracias, niños», dijo, su voz llena de emoción. «No sé cómo agradecerles lo suficiente. Han salvado mi hogar y mis recuerdos. Siempre estaré en deuda con ustedes». Sin embargo, lo que Doña Carmen y los niños no sabían era que los problemas estaban a punto de empezar. A solo días después de la decisión, un nuevo problema surgió en el horizonte. Una noche, mientras Doña Carmen y los niños estaban reunidos en su sala de estar, escucharon un estruendo fuerte proveniente del patio trasero. «¿Qué fue eso?», preguntó Pedro, su voz llena de preocupación. Todos se levantaron y corrieron hacia el patio trasero, donde encontraron la valla derribada y varias ventanas rotas. No había nadie a la vista, pero la sensación de peligro era palpable. Doña Carmen estaba visiblemente asustada. «¿Quién haría algo así?», se preguntó Marta en voz alta, su rostro pálido. Los niños y Doña Carmen miraron alrededor, tratando de encontrar alguna pista. Mientras inspeccionaban el área, encontraron un trozo de papel arrugado cerca de la valla caída. Pedro lo recogió y lo leyó en voz alta. «Este es solo el comienzo. La casa debe ser demolida. No interfieran». El mensaje era claro y amenazante. Estaba firmado simplemente como S. Los niños y Doña Carmen se miraron con preocupación. Sabían que no podían ignorar esta amenaza. «Tenemos que ir a la policía», dijo Emilio tratando de mantener la calma. Doña Carmen asintió, y juntos se dirigieron a la estación de policía local. Allí, presentaron el papel y contaron lo que había sucedido. El oficial Martínez, un hombre de mediana edad con una expresión seria, escuchó atentamente. «Tomaremos esto muy en serio», dijo el oficial Martínez. «Aumentaremos la vigilancia alrededor de su casa y comenzaremos una investigación para encontrar a los responsables». Esa noche, los niños y Doña Carmen se quedaron despiertos vigilando la casa. Nadie durmió mucho, y la tensión era palpable. Al día siguiente, decidieron organizarse mejor para proteger la casa y descubrir quién estaba detrás de las amenazas. Pedro, siendo el más ingenioso del grupo, sugirió que instalaran cámaras de seguridad alrededor de la casa. Con la ayuda de algunos vecinos, lograron obtener las cámaras necesarias y las instalaron en puntos estratégicos. Además, formaron grupos de vigilancia, turnándose para patrullar la zona durante la noche. Una noche, mientras Pedro y Marta hacían su ronda, escucharon pasos acercándose. Se escondieron detrás de unos arbustos y vieron a una figura encapuchada tratando de escalar la valla. Pedro, armado con una linterna, iluminó al intruso. «¡Alto ahí!», gritó. La figura encapuchada se congeló por un momento antes de darse la vuelta y huir a toda velocidad. Pedro y Marta intentaron seguirlo,
pero el intruso era rápido y conocía bien el área. Sin embargo, Pedro logró ver algo distintivo. Un tatuaje en la muñeca del intruso, una pequeña estrella. Regresaron a la casa y revisaron las cámaras de seguridad. Las imágenes mostraban claramente al intruso y el tatuaje en su muñeca. Al día siguiente, llevaron las imágenes a la policía. El oficial Martínez, al ver el tatuaje, frunció el ceño. «Conozco ese tatuaje», dijo. «Pertenece a un grupo de vándalos que han estado causando problemas en el pueblo. Vamos a intensificar la vigilancia y ver si podemos atrapar a alguno de ellos». Los días siguientes fueron llenos de tensión y vigilancia constante. Los niños y los vecinos se turnaban para proteger la casa de Doña Carmen, mientras la policía realizaba patrullas frecuentes. A pesar de los esfuerzos, los vándalos seguían siendo escurridizos. Una noche, mientras Pedro y Emilio hacían su ronda, escucharon un ruido proveniente del sótano de la casa. Bajaron con cautela, sus linternas iluminando el oscuro espacio. De repente, la puerta del sótano se cerró de golpe detrás de ellos, dejándolos atrapados en la oscuridad. «¡Ayuda!», gritó Pedro, golpeando la puerta con fuerza. Los otros niños y Doña Carmen, al escuchar los gritos, corrieron hacia el sótano y trataron de abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave desde el exterior. Doña Carmen recordó que había una vieja salida de emergencia que llevaba al jardín trasero. «¡Por aquí!», exclamó, guiando a los niños hacia la salida. Lograron abrir la puerta de emergencia y salir al jardín. Allí encontraron a los vándalos, 4 en total, tratando de derribar otra sección de la valla. Los niños, sin pensarlo 2 veces, comenzaron a gritar pidiendo ayuda. Los vecinos, al escuchar los gritos, salieron de sus casas y corrieron hacia la casa de Doña Carmen. Los vándalos, al verse superados en número, intentaron escapar, pero la policía, alertada por los gritos, llegó justo a tiempo para detenerlos. Entre los detenidos estaba el líder del grupo, un joven con una estrella tatuada en la muñeca. El oficial Martínez los esposó y los llevó a la comisaría. Durante el interrogatorio, descubrieron que habían sido contratados por un empresario local que tenía intereses en el proyecto de demolición. Sin embargo, no había evidencia directa que vinculara al empresario con el alcalde. La comunidad, indignada por los intentos de intimidación, organizó una gran manifestación en apoyo a Doña Carmen. La plaza del pueblo se llenó de personas con pancartas y cantos, exigiendo que se respetara el valor histórico de la casa y se detuvieran los ataques. La manifestación en apoyo a Doña Carmen fue un momento poderoso y emotivo para el pueblo. La plaza del pueblo vibraba con la energía de cientos de personas que levantaban pancartas y coreaban consignas en defensa del patrimonio y la justicia. Doña Carmen, rodeada por los niños y vecinos, se sentía abrumada por el amor y el apoyo de su comunidad. Sin embargo, la empresa no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Con millones de dólares en juego, decidieron intensificar sus esfuerzos para eliminar cualquier obstáculo que impidiera la demolición de la casa de Doña Carmen y la construcción de su lucrativo edificio de oficinas. Primero, la empresa comenzó a presionar a altos mandos del gobierno local y estatal. Sobornaron a funcionarios para agilizar los permisos de construcción y para asegurarse de que cualquier investigación sobre sus actividades quedara estancada en la burocracia. Además, contrataron a abogados poderosos que presentaron demandas y recursos legales para invalidar la decisión del alcalde de preservar la casa de Doña Carmen. Argumentaron que el proyecto de construcción traería desarrollo económico al pueblo y que la casa era solo un obstáculo en el camino del progreso. Mientras tanto, los medios de comunicación locales y nacionales comenzaron a cubrir la historia, generando debates acalorados sobre la importancia de preservar el patrimonio histórico frente al desarrollo económico. Expertos en conservación del patrimonio y urbanistas fueron entrevistados, cada uno defendiendo su postura con argumentos convincentes. Doña Carmen y los niños se encontraron de repente en medio de una tormenta política y legal. Se sentían abrumados por la magnitud de los desafíos que enfrentaban, pero también decididos a no ceder en su lucha por la justicia y la memoria de don Fernando. En una reunión comunitaria urgente en el Centro Cultural de la Casa de Doña Carmen, los vecinos discutieron estrategias para enfrentar la nueva ola de presión de la empresa. Se formaron comités de acción ciudadana para organizar protestas pacíficas,
escribir cartas a los medios y a los funcionarios electos, y mantener viva la historia de don Fernando y la importancia de su legado artístico. Los niños, inspirados por la valentía de doña Carmen, se convirtieron en defensores apasionados de la causa. Organizaron campañas en las redes sociales, crearon videos educativos sobre la historia de la casa y don Fernando, y visitaron escuelas locales para hablar sobre la importancia de la preservación del patrimonio cultural. A medida que la batalla se intensificaba, doña Carmen recibió una carta anónima amenazante en su buzón. La carta advertía que si no se retiraba de la lucha y permitía que la demolición procediera como estaba planeado, su seguridad personal podría estar en peligro. Doña Carmen sintió miedo por primera vez desde el comienzo de toda la situación. Sin embargo, la carta también encendió una chispa de determinación en su interior. Sabía que no podía permitir que el miedo la paralizara, ni a ella ni a los niños que tanto habían sacrificado por su causa. Los vecinos se organizaron para brindarle protección adicional a doña Carmen y vigilancia constante a su casa. La policía aumentó la patrulla alrededor del vecindario y comenzó a investigar la procedencia de la carta amenazante. Mientras tanto, los abogados de la empresa continuaron presentando recursos y apelaciones en los tribunales. El caso se convirtió en un tema de debate nacional, atrayendo la atención de figuras prominentes del ámbito cultural y político. A pesar de la decisión judicial a favor de doña Carmen y los niños, la empresa no se detenía. Persistieron con su objetivo de demoler la casa para comenzar la construcción del nuevo edificio de oficinas, desafiando abiertamente la ley y la voluntad de la comunidad. Una mañana gris y fría, los residentes del pueblo despertaron con el ruido ensordecedor de maquinaria pesada. Los equipos de demolición habían llegado al vecindario, listos para comenzar el trabajo. Doña Carmen, los niños y los vecinos se reunieron rápidamente frente a la casa, formando una línea humana para bloquear el acceso a los trabajadores de la empresa. «¡No pasarán!», gritó Pedro con determinación, mientras sostenía una pancarta que decía «Respeten nuestro patrimonio». Los trabajadores de la empresa intentaron avanzar, pero se encontraron con una resistencia firme y pacífica. Los niños cantaban consignas, mientras los vecinos tocaban tambores y hacían sonar silbatos en un intento de mantener el ánimo alto y demostrar su determinación. Doña Carmen, en el centro de la multitud, levantó la voz con firmeza. «Esta casa representa nuestra historia, nuestro legado. No permitiremos que sea destruida por intereses comerciales egoístas. Nos quedaremos aquí todo el tiempo que sea necesario para protegerla». La policía llegó rápidamente para mantener el orden, pero se negaron a intervenir mientras la protesta se mantuviera pacífica. Los medios de comunicación nacionales cubrieron la situación en vivo, destacando la valentía y la determinación de la comunidad frente a la adversidad. Aunque la comunidad había logrado detener temporalmente la demolición ese día con su protesta pacífica, la amenaza de demolición seguía pendiendo sobre la casa de doña Carmen. La empresa, aunque había detenido temporalmente sus acciones directas, continuaba presionando desde diferentes frentes para avanzar con su proyecto. Después del enfrentamiento directo con la comunidad, la empresa intensificó sus esfuerzos en los bastidores. Continuaron presionando a funcionarios gubernamentales y políticos, ofreciendo sobornos y promesas de desarrollo económico para obtener el permiso final de demolición. El alcalde, bajo la presión constante de la empresa y seducido por las promesas de progreso económico, comenzó a reconsiderar su apoyo a la decisión judicial de preservar la casa de doña Carmen. Se convocaron reuniones a puerta cerrada con representantes de la empresa y algunos concejales locales, donde se discutieron posibles soluciones que permitieran avanzar con el proyecto. Mientras tanto, doña Carmen y los niños se reunieron con abogados y defensores del patrimonio cultural para preparar su defensa. Sabían que la batalla no había terminado y que necesitaban estar listos para enfrentar cualquier movimiento futuro de la empresa. Pero, en medio de la tormenta, los niños encontraron una nueva pista en los archivos de la casa de doña Carmen. Durante una tarde lluviosa, mientras buscaban documentos sobre don Fernando en el ático, descubrieron una carta antigua dirigida al alcalde de la época, en la que se mencionaba un acuerdo de preservación para la casa y el taller del artista. La carta estaba firmada por don Fernando y varios vecinos prominentes de la época, incluido el abuelo de uno de los niños. Era evidencia clara de que la casa tenía un valor histórico significativo
y que su preservación había sido acordada décadas atrás. Con la nueva evidencia en mano, los niños y doña Carmen se dirigieron a la corte para presentar su caso. Los abogados de la empresa intentaron desacreditar la carta como una falsificación, pero los análisis forenses confirmaron su autenticidad. Después de semanas de intensos debates legales y presiones políticas, el día de la audiencia final finalmente llegó. La sala del tribunal estaba llena hasta el límite con residentes del pueblo, defensores del patrimonio cultural, abogados de la empresa y representantes de medios de comunicación. En el centro de la sala, doña Carmen y los niños se sentaron junto a sus abogados, nerviosos pero decididos. El juez, un hombre mayor con una reputación de integridad y justicia, escuchó atentamente los argumentos presentados por ambas partes. Los abogados de la empresa argumentaron vehementemente a favor del progreso económico y la creación de empleo que traería consigo el nuevo desarrollo. Sin embargo, los defensores del patrimonio cultural enfatizaron la importancia histórica y cultural de la casa de don Fernando, destacando su valor como un testimonio tangible del pasado artístico del pueblo. Doña Carmen tomó la palabra con voz firme pero emocionada, compartiendo recuerdos personales de su esposo y la importancia de preservar su legado para las futuras generaciones. Los niños, con lágrimas en los ojos, describieron cómo habían descubierto la verdad sobre la casa de doña Carmen y la inspiración que habían encontrado en la historia de don Fernando. El momento culminante llegó cuando los abogados presentaron la carta antigua, descubierta por los niños en el ático de la casa, dirigida al alcalde de la época. La carta detallaba un acuerdo histórico para preservar la casa y el taller de don Fernando como un sitio de interés cultural y educativo para la comunidad. El juez, conmovido por la pasión y la evidencia presentada, tomó su decisión con seriedad y comprensión de la importancia del caso para la comunidad y el país en general. Después de un breve receso para revisar cuidadosamente todos los documentos y argumentos presentados, el juez regresó a la sala y tomó la palabra. En vista de la evidencia presentada y la significativa contribución cultural de don Fernando a este pueblo, declaro que la casa de doña Carmen y el taller de don Fernando serán designados oficialmente como un sitio histórico protegido. Cualquier intento de demolición será considerado ilegal y sujeto a severas sanciones conforme a la ley. La sala estalló en aplausos y lágrimas de alegría. Doña Carmen y los niños se abrazaron, sintiendo un profundo alivio y gratitud por la decisión del juez. La comunidad entera se unió en celebración fuera del tribunal, ondeando pancartas que decían «Justicia para don Fernando» y «Nuestro legado protegido». Desde ese día, la casa de doña Carmen se convirtió en un faro de esperanza y cultura en el pueblo. Los talleres de arte y las actividades educativas florecieron bajo el nuevo estatus de sitio histórico protegido, atrayendo a visitantes de todas partes que venían a aprender sobre la vida y obra del distinguido pintor. La comunidad estalló en celebración. La plaza del pueblo se llenó una vez más, pero esta vez no era solo una manifestación de protesta, sino una celebración de la victoria de la justicia y la perseverancia. La empresa, derrotada en los tribunales y en la opinión pública, finalmente retiró sus planes de demolición. Aunque no renunciaron a sus intereses comerciales en el pueblo, reconocieron que enfrentarían una oposición feroz si intentaban socavar nuevamente los derechos de la comunidad. La casa de doña Carmen continuó siendo un centro cultural vibrante y un museo dedicado a la vida y obra de don Fernando. Los talleres de arte y las actividades educativas florecieron, atrayendo a visitantes de todo el país interesados en aprender sobre la historia del pueblo y su legado artístico. Doña Carmen, rodeada de niños y vecinos, miraba hacia el futuro con esperanza y gratitud. A través de la adversidad, había encontrado una nueva familia en su comunidad y había preservado el legado de su amado esposo para las generaciones futuras. A pesar de los desafíos y las batallas enfrentadas, la casa de doña Carmen no solo sobrevivió, sino que floreció como un faro de cultura y memoria en el corazón del pueblo. Convertida en un centro cultural vibrante y un museo dedicado a la vida y obra de don Fernando, la casa atrajo a visitantes de todo el país, quienes venían para aprender sobre la historia del pueblo y el legado artístico del renombrado pintor. Los talleres de arte y las actividades educativas se expandieron bajo la dirección de doña Carmen y el apoyo entusiasta de la comunidad. Niños y adultos por igual encontraron inspiración en los cursos de pintura,
escultura y escritura, alimentando una nueva generación de artistas y amantes del arte. Doña Carmen, rodeada siempre por los niños que una vez la ayudaron en tiempos de adversidad, contemplaba el futuro con una mezcla de esperanza y gratitud. Había encontrado más que una comunidad unida. Había encontrado una nueva familia que compartía su pasión por el arte, la historia y la justicia. El legado de don Fernando perduró a través de los años, recordado no solo en las paredes de la casa convertida en museo, sino también en los corazones de aquellos que habían luchado por preservarlo. Cada pincelada en los talleres de arte, cada historia compartida durante las visitas guiadas, mantenía viva la memoria del artista y su contribución al patrimonio cultural del país. Con el tiempo, la historia de la casa de Doña Carmen se convirtió en un símbolo nacional de resistencia comunitaria y preservación del patrimonio cultural. Incluso el alcalde, que había apoyado inicialmente los planes de demolición, reconoció la importancia de escuchar y respetar las voces de la comunidad. En una tarde soleada, años después de la victoria final, Doña Carmen se encontraba en el jardín trasero de la casa. Mirando los árboles florecientes y las flores que ella misma había plantado años atrás, sintió una profunda paz interior. Gracias, Fernando, por guiarme en este camino. Aunque enfrentamos desafíos inimaginables, hemos preservado tu legado y nuestra casa para las generaciones futuras, susurró Doña Carmen, con una sonrisa serena en su rostro. La comunidad seguía apoyando la casa y sus programas culturales con entusiasmo. Los niños que una vez jugaron en el parque y descubrieron el secreto de Doña Carmen, ahora eran adultos, orgullosos de la historia que habían ayudado a escribir. Así, la historia de Doña Carmen y su casa se convirtió en un recordatorio perdurable de la fuerza de la comunidad, la importancia de la memoria histórica y la capacidad del arte para unir a las personas más allá de las adversidades.